Una mañana brumosa de octubre de 1823, los habitantes del condado de Charleston, Carolina del Sur, encontraron algo que perseguiría a su comunidad durante generaciones. 7 esclavos habían desaparecido de la plantación Ravencroft durante la noche, dejando atrás solo sus grilletes y un único papel manchado de sangre con el sello del coronel Thaddeus Ravencroft. Lo que las autoridades descubrieron en ese documento revelaría una red de traición, avaricia y crueldad calculada que se extendía hasta los niveles más altos de la sociedad sureña. Durante casi 2 siglos, los Ravencroft han gastado una fortuna para mantener esta historia oculta. Pero la correspondencia recién descubierta revela el horror de lo que se conoció como la masacre del regalo de bodas. Pero el obsequio del coronel Ravencroft a su prometida no solo destrozaría a su propia familia, sino que reconfiguraría el equilibrio de poder de toda una región. Pero antes de seguir con el relato del coronel Thaddeus Ravencroft y su pacto nupcial mortal, suscríbete a nuestro canal para más enigmas históricos, tenebrosos, y cuéntanos en los comentarios desde qué estado o ciudad nos escuchas. Nos encanta interactuar con otros amantes de la historia que disfrutan explorando el lado oscuro de la historia de Estados Unidos. El documento que sobrevivió a esa noche sería llamado por el alcalde de Charleston la evidencia más condenatoria de cálculo humano que jamás había visto. Pero para comprenderlo, debemos regresar al inicio de esta pesadilla. El condado de Charleston, en 1822, era todo lo que el sur anterior a la guerra deseaba ser. Los campos de algodón se extendían como mares verdes y sus beneficios costearon palacios y fiestas tan sofisticadas como las de la nobleza europea. Entre la nobleza de las plantaciones, pocos inspiraban tanto respeto como el coronel Thaddeus Ravencroft, un veterano de la guerra de 1812, que se había ganado tanto reconocimiento como generosas concesiones de tierras por parte del gobierno. Ravencroft tenía la mente de una estratega. Con más de 1,80 m de altura, intensos ojos grises y barba perfectamente cuidada, no pasaba desapercibido en ninguna estancia. Su voz llevaba la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido sin falta por soldados o por los 200 esclavos que trabajaban en sus extensos campos de algodón. Aquellos que lo conocieron lo consideraban un hombre de convicciones firmes y voluntad inquebrantable, las mismas que habían cimentado su fortuna y que finalmente precipitarían su caída. La plantación Ravencroft cubría más de 1,200 acres de tierra de primera en Carolina del Sur, cultivada por familias esclavizadas que habían estado al servicio de la familia durante generaciones. A diferencia de muchos amos de plantaciones, que consideraban a su ganado humano como simples unidades económicas, Ravencroft llevaba un inventario detallado de cada persona, sus habilidades, relaciones familiares, historial y, lo más perturbador, su valor monetario estimado, actualizado mensualmente según el mercado y la capacidad física. Su prometida, la señorita Cordelia Petón, era de una de las familias más influyentes de Savannah. A sus 23 años, era tan educada como una dama sureña y heredera de algo que multiplicaría las tierras de Ravencroft. Su compromiso, anunciado en la primavera de 1822, fue aclamado como la combinación perfecta de honor militar y viejo dinero de las plantaciones. Lo que los asistentes a la boda no sabían era que Cordelia tenía aspiraciones que iban mucho más allá de ser la esposa de una plantación. En su cortejo, que se desarrolló en llamadas formales y paseos chaperonados por los jardines de Ravencroft, Cordelia se había mostrado inusualmente interesada en los detalles de administración de la vida de la plantación. Mientras las otras señoras de su rango estaban ocupadas en tareas domésticas y sociales, ella indagaba sobre el desempeño de las cosechas, la organización del trabajo y los beneficios. Ravencroft, impresionado por su agudeza para los negocios, comenzó a revelar información que normalmente reservaba para socios masculinos y potenciales socios comerciales. Lo que emergió fue una mujer tan inteligente como hermosa, pero con su brújula moral distorsionada por una infancia de extrema riqueza construida sobre el dolor. El padre de Cordelia, Horacio Petón, había amasado su fortuna no solo con el algodón, sino también con la compra y venta de personas esclavizadas en varios estados. Ella había crecido tratando a los humanos como ganado que se compra, se vende y se cría al gusto del mercado. Su boda en octubre de 1822 iba a ser la cita social del año,
Se mandaron invitaciones a familias de plantaciones desde Virginia hasta Luisiana y se preparó una fiesta de 3 días. Ravencroft no escatimó en gastos. Trajo champán francés, contrató músicos de Nueva Orleans e incluso encargó un juego especial de porcelana de Inglaterra con los escudos familiares de los Ravencroft y los Petón combinados. Pero a medida que la boda se acercaba, Cordelia pidió algo que destrozaría todo lo que Ravencroft había creado. En una cena íntima en septiembre, le exigió a su prometido algo que ninguna novia sureña había pedido jamás de regalo de bodas: la propiedad y el control absolutos de 7 personas esclavizadas en particular de su plantación. La reunión se llevó a cabo en el estudio personal de Ravencroft, una habitación repleta de mapas militares, retratos familiares y libros de contabilidad que detallaban cada aspecto de su imperio de plantaciones. Afuera, el trueno de septiembre rodó sobre los campos de algodón mientras Cordelia hacía su extraña petición con la misma calma y precisión con la que podría hablar de arreglos florales o selecciones de menú. «Mi querido Thaddeus», comenzó en un tono que hizo que el coronel se agitara en su silla de cuero, «he estado pensando en cómo puedo ayudar a hacer próspero nuestro hogar después de casarnos. Creo que puedo ser más útil de lo que imaginas». Ravencroft escuchó mientras su prometida explicaba su plan con un detalle clínico perturbador. Deseaba que 7 personas determinadas, una familia, los padres, 3 hijos mayores de edad y 2 nietos, le fueran cedidos en plena propiedad mediante escritura pública, de la que quedaría como única propietaria, independientemente de su marido. Su motivación, aclaró, era personal y lucrativa. «Estos 7 son un grupo experimental ideal», prosiguió Cordelia, extrayendo una cartera de cuero repleta de fichas sobre cada sujeto. «Los mayores saben forjar y tejer. La del medio cuenta con una mujer experta en medicina herbal y sanación, y un hombre excepcionalmente fuerte, perfecto para el trabajo de campo pesado. Los niños son lo suficientemente pequeños como para ser moldeados por nuevas formas de entrenamiento que he estudiado». Lo que Cordelia no compartió al principio era la naturaleza de sus métodos de experimentación. Por cartas de contactos en Cuba y Brasil, había oído hablar de métodos de gestión de plantaciones demasiado extremos, incluso para los estándares sureños de antes de la guerra. Estos métodos incluían manipulación psicológica sistemática, programas de crianza selectiva y sistemas de castigo para romper la voluntad y los vínculos familiares que pudieran competir con la obediencia total. Ravencroft se encontró en una situación en la que nunca había estado. La petición de Cordelia desafiaba las suposiciones básicas sobre los roles matrimoniales y la propiedad que sustentaban la sociedad sureña. Las esposas administraban por lo general a los esclavos domésticos, pero no poseían autónomamente peones de campo ni participaban en los cálculos despiadados para la máxima extracción de trabajo. Pero también me intrigaba su idea de negocio. Los precios del algodón habían estado oscilando salvajemente, y los dueños de las plantaciones en todo el sur buscaban maneras de volverse más eficientes y reducir los gastos. Si las técnicas de Cordelia tenían éxito, podrían extenderse a toda su fuerza laboral, multiplicando sus ganancias potenciales. En el transcurso de muchas noches, crearon el método Petón, un sistema completo para controlar a los esclavos y sacarles el máximo rendimiento psicológico. Los 7 elegidos serían conejillos de Indias, y sus reacciones decidirían si los métodos se extenderían por toda la plantación tras la boda. Los términos legales fueron complicados y exigieron un nivel de discreción que superó la confidencialidad comercial habitual. Ravencroft contrató al abogado de Charleston, Marcus Bellwether, un hombre que manejaba en secreto los asuntos legales de las plantaciones. Bellwether preparó papeles que cederían la propiedad total de los 7 esclavos a Cordelia en el momento de su matrimonio, unas cláusulas que mantendrían el arreglo en secreto de otros terratenientes y autoridades locales. Lo que hizo que el trato fuera especialmente macabro fue una condición que Cordelia exigió. Los 7 serían trasladados a una parte aislada de la plantación, donde sus experimentos podrían continuar sin ser vistos por otros esclavos o visitantes. Un edificio aislado disfrazado de taller textil sería a la vez vivienda y laboratorio para poner en práctica las nuevas técnicas de gestión. A medida que se acercaba octubre, Ravencroft se convenció de que la extraña petición de su prometida era una idea de negocios futurista en lugar de una crueldad premeditada.
Había amasado su fortuna con riesgo y estrategia, algo que ahora reconocía en Cordelia. Su matrimonio sería más que una unión social. Sería una sociedad de negocios para transformar la forma en que se manejaban las plantaciones en todo el sur. Lo que ninguno de ellos esperaba era que la noticia de su peculiar trato se extendiera más allá de su círculo de confianza, desatando acontecimientos que convertirían su boda en algo mucho más oscuro. El 15 de octubre de 1822 amaneció con la clase de cielo azul nítido de otoño que hacía que el condado de Charleston pareciera el Edén. La plantación Ravencroft se había vestido de blanco para la boda. Cintas de seda blanca colgaban de los robles que flanqueaban el camino principal, y las mesas estaban repletas de comida en los jardines de la mansión. Más de 200 invitados llegaron por la mañana. Sus carruajes formaron una procesión que se extendía por millas por las carreteras rurales. Entre los asistentes a la boda se hallaban algunas de las familias más influyentes del sur anterior a la guerra. El gobernador Richardson mismo asistió, así como senadores, jueces y dueños de plantaciones cuyas fortunas juntas podían mover la legislación estatal y federal. La boda se celebró en el pabellón de jardín de la plantación. Cordelia brilló en seda francesa importada, Ravencroft, en su uniforme militar de gala. Pero el día tomaría su significado en la ceremonia de entrega de regalos, una costumbre en la que el novio hacía público su regalo de bodas a la novia. Ravencroft había calculado cada detalle, sabiendo que su obsequio sería tema de conversación en salones desde Virginia hasta Luisiana durante meses. De pie ante los invitados reunidos, Ravencroft pidió atención y comenzó el discurso de boda más notorio en la historia de Carolina del Sur. «Amigos míos», proclamó su voz a través del jardín, «es tradición que un novio regale a su prometida joyas, ropa o incluso un nuevo carruaje. Pero mi hija Cordelia ha pedido algo más útil, más visionario». La multitud escuchó con creciente interés, mientras Ravencroft detallaba su regalo: la propiedad legal de 7 personas esclavizadas, seleccionadas por sus habilidades y potencial para lo que llamó enfoques de gestión innovadores. Habló de la inteligencia para los negocios de su prometida y sus deseos de hacer próspera la hacienda con mejores métodos de eficiencia laboral. Lo que oyeron los asistentes fue a un oficial militar alabando el espíritu emprendedor de su esposa y su dedicación a mejorar la hacienda. Lo que no sabían era que en ese mismo instante, los 7 estaban siendo arrancados de sus familias y llevados al edificio aislado, donde empezarían los experimentos de Cordelia justo después de la boda. La reacción de los invitados a la boda fue variada, pero en su mayoría favorable. Algunos dueños de plantaciones visitaron a Ravencroft por la noche para preguntar por los métodos de Cordelia y arreglos similares para sus propias esposas. La participación de mujeres sureñas educadas en la administración de plantaciones les pareció a muchos una evolución natural en respuesta a las cambiantes circunstancias económicas. Pero no todos los que estaban allí apreciaron la noticia. El doctor Edmund Fitzgerald, el médico del condado que había atendido a esclavos en varias plantaciones, se sintió incómodo con el lenguaje clínico que Ravencroft empleó para referirse a los seres humanos como sujetos experimentales y casos de prueba de gestión. De manera similar, el reverendo Samuel Hartwell, cuya congregación incluía a algunas familias de plantadores, vio algo malo en convertir los regalos de boda en una oportunidad para lo que parecía una forma de crueldad sistemática. La noche continuó, el champán fluyendo, y la propia Cordelia ofreció más detalles de los que deberían haber alarmado a más invitados de los que lo hicieron. Se refirió con entusiasmo a la ruptura de las ataduras familiares que estorbaban la eficiencia en el trabajo y a la creación de nuevos marcos psicológicos para la obediencia total. Sus palabras fueron dichas con el mismo tono alegre que empleaba al discutir arreglos florales o planificar menús, lo que facilitaba que sus horribles connotaciones se perdieran entre sus oyentes borrachos. La boda duró los 3 días previstos, con banquetes, bailes y diversiones, que se convertirían en legendarias, como la mayor reunión social jamás vista en la región. Pero mientras los invitados se divertían en la mansión principal, el trabajo ya había comenzado en el edificio aislado, donde los 7 esclavos se enfrentaban al comienzo del programa experimental de Cordelia. Cuando creíamos haberlo visto todo, el horror en el condado de Charleston se intensifica.
Si esta historia te dio escalofríos, compártela con un amigo al que le gusten los enigmas tenebrosos. Dale me gusta para apoyar nuestro trabajo y suscríbete para no perderte historias como esta. Averigüemos qué pasa después, en esta historia de crueldad premeditada y sus devastadoras consecuencias. La forma de los métodos de Cordelia no se revelaría al mundo exterior durante meses, pero los 7 sujetos de prueba se dieron cuenta rápidamente de que habían sido sometidos a algo mucho más oscuro que la brutalidad habitual de las plantaciones. El edificio que Cordelia había reservado para su programa experimental estaba a unos 3 kilómetros de la casa principal de la plantación, accesible por un camino angosto que serpenteaba a través de un bosque de pinos. Originalmente edificado como granero de secado de tabaco en los primeros años de la plantación, se había transformado según las instrucciones precisas de Cordelia durante los meses de verano antes de su matrimonio. La estructura ahora tenía paredes fortificadas, ventanas enrejadas demasiado altas para ver lo que había fuera, y una serie de celdas diminutas en las que Cordelia encerraría a personas en régimen de aislamiento, cuando considerara que era necesario para sus métodos de manipulación psicológica. Lo más alarmante era una cámara central que él llamaba la sala de instrucción, con dispositivos de sujeción y aparatos de tortura que superaban con creces lo que se encontraba incluso en las peores plantaciones. Los 7 sujetos seleccionados de Cordelia eran miembros de una familia que había trabajado en la plantación Ravencroft durante más de 30 años. Joshua y Rebecca Kane, ambos de unos 50 años, herrero y costurera respectivamente. Sus 3 hijos mayores, Samuel, de 28, Mary, de 26, y David, de 24, habían sido adiestrados en los trabajos de la hacienda y eran de los más fieles trabajadores de la hacienda. Sus 2 hijos pequeños, de 6 y 9 años, redondeaban la familia. Lo que convertía a esta familia en algo tan valioso para los planes de Cordelia eran sus vínculos emocionales y su fama de apoyarse mutuamente en caso de necesidad. Su investigación la había convencido de que romper estos lazos familiares daría como resultado trabajadores más sumisos y eficientes, dedicados por completo a su trabajo y no a las relaciones que pudieran interferir con la obediencia total. Las tácticas de Cordelia se iniciaron con el aislamiento progresivo, con el fin de desmantelar los sistemas de comunicación y apoyo familiar. A cada uno se le asignaron habitaciones separadas y se le prohibió hablar con otros familiares fuera de las horas de trabajo supervisado. Las comidas se servían en horarios escalonados para que no hubiera contacto social, y cualquier intento de comunicación se castigaba con azotes no solo al infractor, sino también a familiares elegidos al azar. El control psicológico llegó hasta la desinformación intencionada para generar sospechas entre los familiares. Le contaba a Joshua que su hijo Samuel se había quejado del desempeño laboral de su padre, al tiempo que le decía a Samuel que su padre había pedido un castigo extra por vago al hijo mayor. Estos informes inventados generaron sospechas que poco a poco fueron desgastando la confianza y el cariño que antes los había mantenido unidos en tiempos difíciles. Pero la más nueva y cruel técnica de Cordelia era lo que ella llamaba vinculación de productividad. Los familiares eran obligados a competir entre ellos en diferentes labores, con la promesa de que si uno lo hacía mejor, sería tratado de mejor manera, y si lo hacía mal, el castigo sería para el que lo hizo mal y para sus seres queridos. Este sistema convirtió la fidelidad familiar espontánea en miedo y culpa, pues lo que hiciera, cada uno repercutía en el bienestar de sus seres queridos. Los meses de invierno siempre habían sido perfectos para el programa de Cordelia. Las horas de luz más cortas significaban más tiempo de encierro y menos tiempo de contacto con el mundo exterior. Ella tomaba notas cuidadosas de cómo cada persona respondía a sus métodos, registrando cambios de comportamiento, productividad y signos de agotamiento psicológico con la misma precisión clínica con la que una vez había llevado las cuentas de la casa de su padre. Las condiciones físicas en el edificio alterado eran intencionalmente brutales, pero no inmediatamente fatales. Cordelia sabía que los cadáveres o heridos de gravedad no iban a ser informantes y atraerían miradas no deseadas de otros trabajadores o visitantes de la plantación. Más bien, se dedicó a generar un permanente estado de incomodidad e incertidumbre que minaría la resistencia psicológica sin dejar rastros de abuso. Las raciones de alimento se racionaban para mantener la salud, pero creando un hambre eterna que podía servir de castigo o de premio. Los preparativos para el sueño estaban hechos para impedir el descanso y la recuperación. Colchones finos,
mantas insuficientes y posiciones forzadas para mantener a los internos agotados y susceptibles a la manipulación psicológica. En el invierno, Cordelia iba a ver a sus sujetos todos los días, siempre con 2 capataces de confianza que habían jurado guardar el secreto de los arreglos especiales. Ella leía sus reacciones a sus diferentes métodos. Interrogaba a cada uno en privado para tomarles el pulso psicológico y modificar sus tácticas en función de lo que parecían ser enfoques exitosos o fallidos. Lo que Cordelia no vio venir fue que su brutalidad sistemática estaba creando algo más que personas rotas. Estaba creando un ejército de personas sin nada que perder, y todo por ganar vengándose de quienes habían destruido sus vidas. Para febrero de 1823, los rumores acerca del edificio enigmático y sus 7 habitantes desaparecidos ya se habían extendido por las barracas de esclavos de la casa principal. Los Caín habían sido parte de la comunidad durante décadas, reconocidos por sus habilidades, fuertes lazos familiares y disposición para echar una mano en caso de enfermedad o crisis personal. Su desaparición repentina y la prohibición de hablar de su paradero habían generado un clima de temor y sospecha entre la población esclavizada que quedaba. Martha Washington, una anciana que había sido una líder comunitaria no oficial durante más de 20 años, comenzó a reunir información en secreto sobre lo que le había ocurrido a la familia desaparecida. Su rol como jefa de cocina en la Casa Grande le daba la oportunidad de espiar las conversaciones entre Ravencroft, su nueva esposa, y sus invitados, y su posición entre la comunidad esclavizada la convertía en un punto focal para las inquietudes. Lo que Martha fue aprendiendo a través de atenta observación y discretas preguntas dibujó una imagen mucho más inquietante que la violencia habitual de las plantaciones. Los 2 capataces que designó para el edificio alejado habían sido elegidos por ser conocidos por su crueldad y por estar aislados de la comunidad principal de la plantación. Ambos carecían de parientes o amigos cercanos que pudieran generar conflictos de lealtad en caso de que se les exigiera participar en acciones que iban más allá de los castigos regulares. Más preocupantes eran las provisiones que habían sido llevadas al edificio durante los meses de invierno. Martha había visto carros llenos de cosas extrañas, instrumentos médicos que parecían hechos para torturar en vez de curar, ataduras que parecían mucho más sofisticadas que las habituales de los castigos en las plantaciones, provisiones que parecían más adecuadas para un largo encarcelamiento que para un castigo temporal. Pero lo peor era que a veces, en las noches de invierno, se oían ruidos en la distancia, desde la casa alejada. Algunos de los trabajadores de la plantación dijeron que oían gritos y lamentos durante horas, seguidos de silencios que parecían peores que los sonidos. Martha empezó círculos de oración, los cuales eran círculos donde los esclavos se reunían en secreto para hablar de sus problemas e intercambiar información sobre familiares perdidos. Estas reuniones desempeñaron varios roles importantes. Ofrecieron consuelo a una población que vivía en temor, permitieron el intercambio de información de supervivencia y comenzaron a crear un sentido de comunidad que antes era imposible debido al tamaño de la plantación y los diferentes lugares de origen de sus trabajadores. En esas reuniones, emergió una imagen de las prácticas de Cordelia que iba más allá de lo que los asistentes a la boda habían oído llamar técnicas de gestión revolucionarias. Los informes de quienes lo habían visto de lejos hablaban de una tortura metódica, calculada no solo para castigar, sino para romper el espíritu humano en formas que dejarían a las personas incapaces de resistirse o pensar por sí mismas. Los círculos de oración también eran una forma de conservar información que de otro modo podría perderse en el olvido. Martha exigió que se memorizara lo que iban descubriendo sobre la familia desaparecida y que se lo contaran a varias personas para que la información sobreviviera, incluso si los que lo descubrían eran castigados o vendidos a otras plantaciones. Y así, con el invierno transformándose en primavera, estas reuniones se fueron transformando en algo más que un simple intercambio de información. El conocimiento de que el destino de los Caín podía abatirse sobre cualquiera de ellos en cualquier momento había infundido una sensación de urgencia que trascendió la precaución y la resignación que solían definir la vida en la Procero plantación. Por primera vez, los esclavos de la plantación hablaban no solo de supervivencia, sino de resistencia.
Para entonces, la noticia del programa experimental de la plantación Ravencroft también había llegado a oídos de la comunidad blanca, aunque muy diferente de los temores susurrados en las barracas de esclavos. Algunos hacendados de condados vecinos habían pedido citas a Cordelia para que les explicara sus revolucionarias técnicas de administración, y parecía que sus métodos podrían extenderse por toda la región. Este interés externo generó más presión para que Cordelia entregara resultados concretos de su programa experimental. Los 7 Kane ya no eran simplemente objetos de estudio para él. Se habían convertido en una prueba de concepto para unos métodos capaces de transformar la gestión de las plantaciones en todo el sur anterior a la guerra. Su derrumbe psicológico total y su conversión en trabajadores sumisos harían de Cordelia una innovadora de la eficiencia en las plantaciones, y cualquier fracaso desacreditaría sus métodos y su reputación entre la aristocracia plantadora. La próxima temporada de siembra de primavera traería la prueba final de si los sujetos de Cordelia se habían convertido en el tipo de trabajadores que ella había promocionado. Pero mientras los días se alargaban y calentaban, los acontecimientos ya estaban en marcha para garantizar que su experimento se recordaría por todo lo contrario a lo que ella había previsto. Marzo de 1823 trajo un clima inusualmente cálido al condado de Charleston y los preparativos para la temporada de siembra de primavera. En toda la plantación, los esclavos estaban preparando campos, arreglando herramientas y apilando provisiones para los meses críticos de trabajo que decidirían la cosecha de algodón del año y la fortuna de la plantación. La próxima temporada de siembra sería la culminación de su programa experimental para Cordelia. Tras 5 meses de manipulación psicológica, los 7 Caín volverían a la fuerza laboral general de la plantación, donde su comportamiento cambiado sería una prueba para su marido y los cada vez más numerosos dueños de plantaciones interesados en programas similares. Pero las personas que había sometido al experimento de Cordelia se habían transformado en algo muy distinto a lo que ella había pretendido. En vez de transformarse en trabajadores sumisos y destrozados, preocupados solo por lo que tenían que hacer, habían creado algo mucho más peligroso: una conciencia colectiva de que su supervivencia dependía de destruir la fuente de su tormento, sin importar el costo. La influencia se había iniciado con David Kane, el menor de los hermanos adultos, cuyas habilidades de liderazgo innatas lo habían convertido en un blanco para las manipulaciones psicológicas de Cordelia. Los constantes intentos de romper su voluntad con castigo y aislamiento solo habían cultivado una mente calculadora que solo buscaba la manera de vengarse de quienes habían destruido a su familia. Solo, sin hablar con sus familiares, David se había pasado el invierno memorizando cada rincón del edificio, las costumbres de los capataces, los horarios de Cordelia. Había tomado nota de qué puertas quedaban abiertas en distintos momentos del día, donde guardaban herramientas y posibles armas, y cómo el sonido viajaba a través del edificio. Pero, lo que es más importante, David había logrado establecer contacto con su familia, a pesar de los protocolos de aislamiento de Cordelia. Por medio de un código de sonidos, mensajes ocultos y señas sincronizadas, la familia Caín se había comunicado y empezado a coordinar sus respuestas a las exigencias de sus captores. Lo que parecía ser la lenta desintegración de los vínculos familiares era en realidad una elaborada conspiración con un solo propósito: escapar o vengarse. El 15 de marzo, Cordelia lanzó lo que llamó la prueba final de integración. La hija de Mary Kane, de 6 años, Sarah, sería separada de su madre para siempre y enviada a trabajar en la casa grande, donde su madre podría verla todos los días, pero nunca volvería a hablar con ella. Esta separación, aclaró Cordelia a sus capataces, probaría si el condicionamiento psicológico había logrado erradicar los apegos emocionales inadecuados que obstaculizaban la eficiencia en el trabajo. Pero cuando los capataces llegaron a buscar a Sarah esa mañana, la familia Caín estaba lista para algo muy distinto a la sumisión obediente. Los meses de tortura metódica los habían cambiado, pero no en obreros sumisos. Se habían transformado en un solo cuerpo, dedicado a la supervivencia y la venganza, sin nada que perder, y sin esperanza de que la obediencia los salvara de más atrocidades. La pelea se desató cuando David Kane se negó a entregar a su sobrina a los capataces. No fue la resistencia desesperada de alguien que reacciona por instinto, sino el desafío calculado de alguien que había estado planeando esto durante meses. Cuando el primer capataz levantó su mano para golpear a David por su rebeldía, se encontró luchando no con un hombre, sino con 7, que habían decidido que la muerte era mejor que la tortura.
Lo que siguió no fue la violencia desordenada de los desesperados, sino la ejecución planificada de meses de vigilancia y preparación. La familia Cain había estudiado las debilidades de sus captores, las vulnerabilidades del edificio, y se había preparado para las represalias por resistencia. Cuando llegó el momento, estaban preparados. Los dos capataces que los vigilaban estaban acostumbrados a dominar esclavos aislados con latigazos y amenazas, pero no estaban preparados para enfrentarse a un grupo que ya no tenía miedo a morir. En cuestión de minutos, ambos hombres estaban muertos, no en un arrebato de furia, sino mediante el uso calculado de herramientas y métodos que David y su familia habían preparado con la misma exactitud que Cordelia había empleado en su tortura. Pero matar a sus captores inmediatos era solo el principio de lo que la familia Cain tenía en mente para ese día. Habían estado meses escuchando las visitas diarias de Cordelia, aprendiéndose sus patrones y esperando el momento de enfrentarse a la persona que realmente la había herido. Y la mañana del 15 de marzo, sabían dónde hallarla. Inició el 15 de marzo con la misma diligencia metódica con la que había abordado cada faceta de su programa experimental. Tras el desayuno con su marido en el comedor de la casa principal, recogió sus notas de campo diarias, reunió los materiales para la prueba de integración de la mañana y tomó el camino familiar a través del bosque de pinos hasta el edificio aislado donde sus sujetos esperaban su llegada. El aire de la mañana olía a flores tempranas de primavera y al sonido de la vida de la plantación despertando un día más. Los esclavos de campo ya estaban trabajando, preparando la próxima temporada de siembra, sus voces y el sonido de sus herramientas, creando un telón de fondo de trabajo que reforzaba la creencia de Cordelia de que sus métodos revolucionarios pronto transformarían la forma en que se gestionaban las plantaciones en todo el Leo Sur. Ella se movía con la confianza de alguien que nunca había encontrado un obstáculo que no pudiera superar con planificación y presión sistemática. Los 5 meses de su programa experimental habían transcurrido tal como lo había previsto, y cada uno de los 7 sujetos había experimentado exactamente el tipo de cambio psicológico que los transformaría en trabajadores modelo cuando se reincorporaran a la fuerza laboral general de la plantación. Lo que Cordelia encontró cuando llegó al edificio le perseguiría en sus sueños por el resto de su vida. Ambos capataces yacían muertos en la sala central de instrucción, asesinados con herramientas y métodos que revelaban tanto planificación como conocimiento de la anatomía humana. Pero más que sus muertes, fue la forma en que se habían preparado sistemáticamente sus cuerpos lo que más perturbó. Los Cain habían aprovechado sus meses de encierro para convertir el lugar en algo muy distinto a lo que Cordelia había imaginado. Las herramientas habían sido adaptadas como armas, se habían preparado vías de escape y se habían reunido provisiones para lo que parecía una confrontación premeditada en lugar de un estallido de violencia improvisado. Pero lo más perturbador fue darse cuenta de que los 7 que había pensado que estaban rotos y obedientes la habían estado observando, estudiando sus patrones, sus debilidades, y planeando este día con la misma diligencia metódica que había empleado en su tortura. De pie en medio de la sala de instrucción, ya no era el hombre destrozado psicológicamente que Cordelia pensó que había hecho, sino uno cuya mente se había enfocado por completo en la supervivencia y la venganza. Su familia estaba con él, no en las filas dispersas de los desesperados, sino en las filas organizadas de aquellos que habían planeado lo que vendría después. «Señora Cordelia», dijo David, su voz carente de la reverencia y la sumisión que 5 meses de tortura estaban destinados a imponer. «Hemos estado esperándola. Necesitamos hablar». Lo que siguió no fue una conversación, sino la presentación sistemática de un caso que la familia Cain había estado construyendo durante meses de cuidadosa observación y análisis. Habían memorizado cada parte del programa experimental de Cordelia, cada uno de sus métodos, y habían escrito un informe completo de lo que nos habían hecho y por qué. Pero no había ido allí solo para mostrarle a su torturador lo que le había hecho. Los Cain se habían dado cuenta de que el programa experimental de Cordelia estaba pensado para servir de modelo para una aplicación a mayor escala, y que su sufrimiento estaba sirviendo para desarrollar técnicas que se aplicarían a personas esclavizadas en toda la región.
Su huida no liberaría a otros de un destino similar, a menos que destruyera los medios de Cordelia junto con su programa. David Kane se había convertido en algo mucho más peligroso que un simple esclavo rebelde. Se había convertido en alguien que conocía por dentro y por fuera el sistema de las plantaciones, que podía prever la forma en que las autoridades reaccionarían ante una rebelión de esclavos, y que tenía un plan completo no solo para escapar, sino para poner en manos de personas que pudieran hacer algo al respecto. La evidencia de los experimentos de Cordelia. La batalla de esa mañana no fue la rabia desesperada de hombres sin nada que perder. Fue la fría justicia de hombres que habían sido quebrantados por sus captores de una manera que éstos nunca imaginaron. Cuando el cuerpo de Cordelia fue descubierto más tarde ese día, la manera de su muerte revelaría una historia que las autoridades pasarían décadas intentando encubrir. Pero el plan de los Caín iba más allá de la venganza. Habían preparado evidencias, recopilado documentos, hecho contactos que garantizarían que su historia se escuchara más allá de las autoridades locales, quienes podrían tener sus propias razones para encubrir escándalos que involucraran a familias destacadas de las plantaciones. El coronel Thaddeus Ravencroft encontró el cuerpo de su esposa alrededor de las 2 p.m. del 15 de marzo, cuando su ausencia al regresar de su visita diaria al centro de pruebas se volvió preocupante. Lo que descubrió en el edificio aislado cambiaría para siempre su percepción de la vida de su esposa y de su propia vida y el legado del nombre de su familia. Cordelia se encontraba en la sala central de instrucción, rodeada de los restos del programa experimental que la había obsesionado durante los últimos 5 meses. Pero en lugar de la violencia aleatoria que uno esperaría de una rebelión de esclavos, Ravencroft descubrió algo mucho más perturbador: la documentación y presentación metódica de evidencia que exponía lo que su esposa le había estado haciendo a los 7 miembros de la familia Kane. El edificio en sí se había convertido en nada menos que un museo de la tortura, con cada instrumento, cada dispositivo de sujeción, cada método de tortura psicológica expuesto y etiquetado, para mostrar la naturaleza exhaustiva del programa experimental de Cordelia. La evidencia en papel, incluso las propias notas de Cordelia, habían sido arregladas de tal manera que no dejaría ninguna pregunta en cuanto a la naturaleza premeditada y metódica de lo que le había hecho a la familia desaparecida. Lo más perturbador fue un informe manuscrito detallado, evidentemente elaborado a lo largo de semanas, que no solo documentaba lo que le había hecho a la familia Kane, sino también sus planes de extender sus métodos a toda la plantación y su correspondencia con otros dueños de plantaciones interesados en programas similares. El informe dejó claro que lo que Ravencroft había interpretado como un experimento aislado era de hecho el preludio de una transformación regional de las prácticas de gestión de plantaciones. La familia Caín se había ido, dejando nada más que los signos de sus meses de tortura y la evidencia de una fuga meticulosamente planificada. No robaron nada de la plantación, no destrozaron nada más allá de lo necesario para matar a sus captores y dejaron un rastro detallado que haría imposible cualquier intento de encubrimiento. La primera preocupación de Ravencroft fue impedir que el hallazgo saliera a la luz y arruinara no solo su reputación, sino también la de cada propietario de plantación que había participado en el programa experimental de Cordelia. A las pocas horas de haber descubierto el cuerpo de su esposa, ya había enviado jinetes de confianza para alertar a otros nobles plantadores que debían ser informados del posible escándalo y reclutados en la empresa de control de daños. La respuesta fue rápida y sincronizada. Para la noche, miembros de las familias más influyentes de Carolina del Sur habían llegado a la plantación Ravencroft para analizar la situación y encontrar formas de evitar que la verdad sobre el programa experimental de Cordelia llegara al asuciento. Autoridades o a los periódicos que explotarían la información para atacar todo el sistema de plantaciones. Lo que encontraron fue una evidencia tan condenatoria que los métodos habituales de encubrimiento serían insuficientes. La manera metódica de la crueldad de Cordelia, la conspiración de otros dueños de plantaciones en programas similares y el rastro documental dejado por la familia Caín crearon riesgos que iban mucho más allá de dañar reputaciones individuales. Se decidió usar la supresión total, una campaña coordinada entre la policía local, los periódicos locales y los políticos estatales. La versión oficial era que Cordelia Ravencroft había muerto en una revuelta de esclavos aleatoria que fue sofocada rápidamente y cuyos autores fueron capturados y ejecutados para prevenir futuros incidentes.
Pero construir una historia falsa, plausible, necesitaba borrar todo rastro del programa experimental, el edificio mismo, y cualquiera que supiera lo que realmente había sucedido. En las semanas que siguieron, se llevaría a cabo una campaña organizada de intimidación, soborno y amenazas para garantizar que nadie que hubiera presenciado pruebas de las acciones de Cordelia pudiera revelarlas a las autoridades externas. Los 2 capataces asesinados fueron catalogados como víctimas de violencia no provocada, sin mencionar su participación en el programa experimental de Cordelia. Los 7 Caín fueron capturados y ejecutados, aunque nunca aparecieron cuerpos ni hubo ejecuciones públicas. El edificio aislado fue destruido por completo, sus restos quemados y esparcidos para borrar cualquier rastro de lo que había sucedido. Lo peor de todo es que el diario familiar de los Caín se consideró demasiado peligroso como para dejarlo vivir en cualquier forma. Aparentemente, se habían hecho muchas copias, y el seguimiento de cada una de ellas exigiría recursos y coordinación más allá de las líneas estatales y más allá de las personas cuyas propias reputaciones dependían de mantener la verdad oculta. Lo que los conspiradores no pudieron prever era que su intento de encubrir el programa experimental de Cordelia crearía el tipo de secreto y especulación que mantendría viva la historia durante generaciones. Su éxito en la destrucción de documentos públicos convertiría la catástrofe de la plantación Ravencroft en el tipo de leyenda que se contaría en los cobertizos de esclavos y en las reuniones abolicionistas durante décadas. El encubrimiento orquestado tras la muerte de Cordelia impidió la divulgación inmediata de su programa experimental, pero no pudo prevenir la destrucción gradual de todo lo que los Ravencroft habían construido durante 2 generaciones. En cuestión de meses, el 15 de marzo, había desatado fuerzas que harían caer al coronel Thaddeus Ravencroft, de ser uno de los más estimados plantadores de Carolina del Sur, a un hombre destrozado, cuyo apellido se convertiría en sinónimo de escándalo, vergüenza. La primera señal de que el encubrimiento se estaba desmoronando llegó a fines de abril, cuando cartas anónimas comenzaron a aparecer en las redacciones de los periódicos abolicionistas en todo el norte. Estas cartas revelaban todo sobre el programa experimental de Cordelia, información que solo alguien que conociera por dentro la forma en que funcionaba la plantación y el posterior encubrimiento podría saber. Las cartas fueron redactadas por alguien alfabetizado y conocedor de la manera de presentar pruebas de forma convincente a lectores dudosos. Cubrían datos precisos sobre los diseños de la plantación, nombres de capataces, descripciones del equipo que usaban en el programa experimental, y lo peor de todo, citas textuales de la correspondencia entre Cordelia y otros terratenientes interesados en replicar sus métodos. Y lo que hizo que estas revelaciones fueran tan devastadoras fue su momento. El movimiento abolicionista crecía en el norte, y la evidencia de programas regulares de tortura en las plantaciones del sur dio a los reformadores justo el tipo de documentación que necesitaban para probar su caso sobre la crueldad intrínseca del sistema esclavista. En cuestión de semanas, la historia de la plantación Ravencroft se había convertido en un elemento básico de los panfletos antiesclavistas y las giras de oradores. Pero la destrucción mayor vino de la propia comunidad sureña de plantadores. Los demás dueños de plantaciones que habían participado en el programa experimental de Cordelia se enfrentaron a preguntas que no podían responder sin incriminarse a sí mismos en la planificación de la tortura sistemática. Uno a uno, se fueron alejando de Ravencroft, rompiendo relaciones comerciales y extendiendo rumores para culpar de todo al coronel y a su difunta esposa. Para el verano de 1823, Ravencroft había sido prácticamente exiliado de los círculos sociales y comerciales que constituían la sociedad de plantaciones. Los bancos que antes se habían peleado por su negocio, ahora le exigían el pago de préstamos o le negaban prórrogas de crédito. Los proveedores que durante décadas habían vendido a crédito estacional, comenzaron a exigir el pago al contado por los bienes que antes vendían a crédito. Lo peor fue que otros dueños de plantaciones comenzaron a prohibir a sus esclavos acercarse a la plantación de Ravencroft, considerándola una fuente de pensamientos peligrosos de resistencia y rebelión. La tensión económica fue acompañada de un aislamiento político que dejó a Ravencroft cada vez más vulnerable. Su grado militar, que le había abierto puertas en todo el establishment político de Carolina del Sur, se convirtió en una carga, ya que los políticos temían que ser vistos en compañía de él perjudicara sus propias reputaciones. Las invitaciones sociales cesaron,
Las asociaciones de negocios se disolvieron sin explicación, y los viejos amigos hallaron motivos para eludir encuentros que pudieran ser notados. Pero tal vez lo más devastador fue el impacto en la población esclavizada de la plantación. La noticia de la resistencia victoriosa de la familia Cain se había extendido por toda la zona, provocando lo que las autoridades llamaron peligrosa emoción entre los esclavos que antes habían aceptado con resignación su destino. La plantación Ravencroft se erigió como un faro de resistencia exitosa y preservar el control sobre los trabajadores que quedaban exigió medidas de seguridad cada vez más costosas que agotaron aún más las finanzas en ruinas de la Process. Plantación. Martha Washington, la vieja cocinera que había liderado los círculos de oración en los meses de invierno, era ahora más que una líder comunitaria entre los esclavizados. Sus intentos de registrar y guardar datos acerca del destino de la familia Cain se habían convertido en una red de inteligencia completa que abarcaba varias plantaciones e incluso las comunidades negras libres de Charleston. A través de esta red, se diseminaba y compartía información precisa sobre las vulnerabilidades de las plantaciones, los puntos débiles de los capataces y las posibilidades de resistencia en formas que nunca antes habían sido posibles antes del incidente de Ravencroft. Lo que había empezado como un esfuerzo por recordar a 7 personas torturadas se había transformado en un movimiento de resistencia organizada que aterrorizó a los dueños de las plantaciones en toda la zona. El golpe mortal para la casa de Ravencroft llegó en el otoño de 1823, cuando una serie de ataques sincronizados en varias plantaciones revelaron que la resistencia de los Cain había desatado algo mucho más peligroso que simples actos de rebelión. Desaparecieron los capataces, se sabotearon las herramientas y se destruyeron los cultivos en actos que parecían planificados en lugar de aleatorios. Lo que más alarmó a las autoridades fue la evidencia de que la resistencia estaba siendo organizada por personas con un conocimiento interno de la forma en que funcionaba la plantación, sus medidas de seguridad y las debilidades personales de los dueños y capataces. La forma organizada de los ataques indicaba que alguien con conocimiento interno del sistema de plantaciones lo estaba saboteando desde dentro. Los esfuerzos del coronel Ravencroft para controlar su propia plantación se volvieron frenéticos y caros. Contrató más capataces, impuso nuevas medidas de seguridad y construyó incluso edificios fortificados para defenderse de ataques combinados. Pero cada nueva precaución costaba más de lo que podía pagar, pero mostraba a la población esclavizada restante que su resistencia estaba funcionando. Para diciembre de 1823, la otrora orgullo del condado de Charleston se parecía más a un campamento armado, con guardias patrullando las 24 horas del día, trabajadores confinados en los cuarteles, excepto durante las horas de trabajo supervisado, y un aire de sospecha y temor que hacía imposible el trabajo productivo. La cosecha de algodón había fallado, el ganado se había perdido por sabotaje, y hasta los edificios mostraban daños deliberados que nadie había podido notar a pesar de la seguridad las 24 horas. El fin no llegó en una batalla, sino en la aritmética del derrumbe financiero. Ravencroft ya no podía pagar las precauciones de seguridad para proteger su finca, pero no podía disminuir la seguridad sin atraer el tipo de devastación total que había afectado a otras fincas en la zona. Al borde de la ruina y convencido de que las cosas no harían más que empeorar, tomó la decisión que terminaría por destruir el legado de su familia. El 3 de enero de 1824, el coronel Thaddeus Ravencroft lanzó una revelación que sacudió a la aristocracia de los plantadores de Carolina del Sur y dio a los abolicionistas la última evidencia que necesitaban para exponer la crueldad sistemática en el corazón del sistema de plantaciones. De pie en el salón de su destrozada mansión, rodeado de los muebles que pronto serían subastados para saldar deudas con los acreedores, lo reveló todo sobre el programa experimental de su esposa y su propia participación en el encubrimiento de pruebas de sus delitos. La confesión no fue por arrepentimiento o despertar moral, sino por el frío cálculo de que sus enemigos ya sabían lo suficiente para destruirlo y sus antiguos aliados lo habían abandonado para salvarse a sí mismos. Al narrar su propia caída, Ravencroft esperaba rescatar algo de dignidad y garantizar que otros cómplices en programas experimentales similares rindieran cuentas. Lo que descubrió Ravencroft fue una red de correspondencia y apoyo que abarcaba más allá de su propia plantación. El programa piloto de Cordelia era un prototipo para los métodos que se extenderían a docenas de plantaciones en Carolina del Sur, Georgia y Alabama.
Las técnicas de tortura sistematizadas por ella estaban llamadas a transformar para siempre la forma en que se gobernaban las plantaciones y se explotaba el trabajo humano hasta romperlo psicológicamente, haciendo imposible la resistencia. La confesión contenía nombres, fechas y descripciones de otros dueños de plantaciones que habían financiado, asesorado y abastecido los experimentos de Cordelia. Confesó que las técnicas revolucionarias de gestión de su boda habían sido el resultado de meses de planificación entre las principales familias del sur, que habían prometido implementar programas similares en sus propias plantaciones, una vez que se demostrara la eficacia de los métodos de Cordelia. Lo peor fue que la confesión de Ravencroft dejó al descubierto que las autoridades locales, policías, jueces, políticos, habían sido informadas del programa experimental y habían accedido a protegerlo de acciones legales, a cambio de promesas de que las técnicas exitosas serían compartidas con sus propios negocios. El encubrimiento que siguió a la muerte de Cordelia había requerido perjurio en cadena, destrucción de pruebas, intimidación de testigos en los niveles más altos del gobierno estatal, pero la confesión de Ravencroft también reveló información que no podría haber querido revelar. Información sobre la fuga de la familia Cain que mostraba que su resistencia había sido mucho más sofisticada y extendida de lo que nadie imaginaba. Según papeles que había encontrado mientras investigaba el caso del 15 de marzo, los 7 miembros de la familia no solo habían escapado a la libertad, sino que habían hecho contacto con redes abolicionistas que les habían dado información precisa sobre las debilidades de las plantaciones en toda la zona. David Kane, el chico que había organizado la resistencia de su familia, parecía saber mucho más de lo que ningún dueño de plantación había sospechado. Su conocimiento de las vulnerabilidades del sistema de plantaciones, su habilidad para establecer lazos por encima de líneas raciales y sociales, su capacidad para organizar formas de resistencia colectiva lo habían transformado en algo sin precedentes en el sur anterior a la guerra. Un hombre esclavizado que se había convertido en una amenaza estratégica para todo el sistema de servidumbre humana. La red de inteligencia que David Kane había desarrollado estaba filtrando información para actos de resistencia, rutas de escape y hasta sabotaje económico que se coordinaba a través de líneas estatales. Los dueños de las plantaciones que jamás habían oído hablar del programa experimental de Ravencroft se enfrentaron a averías de maquinaria, plagas en los cultivos y problemas de fiabilidad de los trabajadores, que parecían atacar varias propiedades a la vez, en una especie de ataque coordinado. La confesión de Ravencroft había revelado que las autoridades habían logrado rastrear parte de esta actividad hasta contactos en ciudades del norte, donde antiguos esclavos liberados estaban proporcionando información y suministros para apoyar operaciones de resistencia cada vez más sofisticadas. Los Cain no solo habían logrado la libertad, se habían unido a una creciente red de personas que conocían desde dentro el funcionamiento de las plantaciones y que estaban explotando ese conocimiento para socavar la base económica de la esclavitud. Lo que más asustó a las autoridades sureñas no fueron tanto los actos aislados de rebelión, como la prueba de que los esclavizados estaban desarrollando el tipo de habilidades organizativas y pensamiento estratégico que antes se creía imposible en condiciones de esclavitud. El incidente de Ravencroft había dejado claro que la tortura planificada para destruir la voluntad humana podía crear algo mucho más peligroso que trabajadores obedientes. La mayor sorpresa de la confesión era el destino de la propia Cordelia. Según papeles que Ravencroft había encontrado, pero ocultado, su esposa no había muerto en la batalla del 15 de marzo. En su lugar, había sido capturada con vida por la familia Cain, quienes le habían dado una demostración psicológica de sus propias técnicas experimentales antes de dejarla morir por heridas que habían sido infligidas con la misma precisión sistemática con la que ella había torturado a otros. Todo indicaba que Cordelia había pasado sus últimas horas siendo torturada con cada técnica que había perfeccionado para romper el espíritu humano, aplicada por personas que conocían sus métodos y que tenían todo el deseo del mundo de hacerle comprender lo que habían soportado sus víctimas. Su muerte no había sido ni rápida ni indulgente, sino una lección completa sobre lo que significa reducir a otros seres humanos a objetos de estudio para la crueldad sistemática. Este enigma nos revela que los peores monstruos de la historia de Estados Unidos no vinieron de lo sobrenatural, sino de la maldad premeditada que los humanos pueden cometerse entre sí cuando se convencen de que algunas vidas valen menos que otras. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que todo fue revelado?
¿O todavía hay secretos enterrados en los archivos del condado de Charleston? Comenta abajo si te gustó este cuento y quieres más historias de terror como esta. Suscríbete, activa la campanita y comparte con alguien que ame los enigmas. Las sombras del pasado de Estados Unidos tienen mucho más que revelar, y estamos aquí para explorarlo contigo. La plantación Ravencroft se abandonó en febrero de 1824. Sus estructuras se dejaron deteriorar mientras los acreedores se peleaban por unos bienes insuficientes para saldar las deudas del coronel. El propio Thaddeus Ravenscroft desapareció poco después de su confesión, con algunos informes de que había huido a México y otros de que se había suicidado antes de enfrentarse a las consecuencias de sus revelaciones. Pero el impacto del incidente de Ravencroft se extendió mucho más allá de la ruina de una sola familia. El programa experimental que Cordelia había creado y la red de resistencia que los Cain habían inspirado se convirtieron en iconos para el movimiento abolicionista y para el desarrollo de las prácticas de gestión de plantaciones en todo el Paz, período anterior a la guerra. En el norte, los relatos de primera mano de las torturas sistemáticas de Cordelia dieron a los abolicionistas pruebas para argumentar sobre la crueldad inherente a la esclavitud. La confesión de Ravencroft se convirtió en una lectura obligatoria en los círculos antiesclavistas y convenció a los espectadores indecisos de que el sistema de plantaciones era incompatible con los valores cristianos y estadounidenses, de dignidad humana. Pero sobre todo, la historia de la victoria de los Cain inspiró a los esclavos de todo el sur, que antes habían considerado su destino como inalterable. El saber que 7 personas no solo habían sobrevivido a la tortura constante, sino que habían logrado escapar y crear formas de ayudar a otros, probó que la resistencia era posible, incluso en las circunstancias más brutales. Las redes de inteligencia que David Cain había creado continuaron funcionando mucho después de la caída de la plantación Ravencroft, suministrando información y recursos para rutas de escape, resistencia y sabotaje económico, que ayudaron a desestabilizar el sistema de esclavitud. Para la década de 1850, los dueños de las plantaciones de toda la zona estaban enfrentando lo que parecía una resistencia organizada en lugar de rebeliones aisladas. Pero quizás lo más importante que reveló el incidente de Ravencroft fue que la crueldad sistemática para romper el espíritu humano podía crear algo mucho más peligroso que trabajadores obedientes. Los 7 Caín habían sido moldeados por el sufrimiento en estrategas que conocían los puntos débiles del sistema de plantaciones y que podían contraatacar en formas que sus opresores nunca imaginaron. La antigua plantación de Ravencroft se convirtió en una atracción turística y en una leyenda local que perduró hasta el siglo XX. Se contaban historias de luces extrañas en las ruinas de la casa principal, ruidos extraños en el sitio del antiguo edificio experimental y figuras sombrías que parecían buscar algo entre los campos de algodón invadidos por maleza. Pero tal vez la mayor herencia de la tragedia de Ravencroft fue mostrar que los mayores horrores de la historia humana no emanan de poderes sobrenaturales, sino de las acciones premeditadas de personas que se convencen de que algunas vidas valen menos que otras. La tortura sistematizada que Cordelia había orquestado no fue obra de una mente enferma o arrebatos pasionales, sino de personas cultas y acomodadas que habían justificado la crueldad como innovación empresarial. Los documentos que escaparon al encubrimiento, esparcidos en archivos desde Charleston hasta Boston, siguen revelando a los historiadores cómo operaba el sistema de plantaciones y cómo surgieron las redes de resistencia contra la opresión institucionalizada. Los papeles de Ravencroft, como llegaron a conocerse, ofrecen una mirada sin precedentes, tanto de los cálculos despiadados que sustentaron la esclavitud humana, como de las estrategias ingeniosas que la gente esclavizada creó para resistir y finalmente subvertir a sus captores. Hoy en día, todo lo que queda de la plantación Ravencroft son las piedras de cimentación y un marcador histórico que ofrece un relato sanitizado de su papel en el desarrollo agrícola local. Pero para quienes conocen dónde mirar, aún existen vestigios del edificio experimental, en el que 7 personas soportaron meses de tortura planificada, antes de convertir su tormento en los cimientos de una red de resistencia que ayudaría a derrocar el sistema que los había esclavizado. La historia del coronel Thaddeus Ravencroft y el obsequio de bodas de su esposa de 7 seres humanos es un recordatorio de que el pasado oscuro de Estados Unidos sigue influyendo en su presente
y de que las lecciones más importantes de la historia a menudo surgen al enfrentar las verdades incómodas sobre lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros, cuando los sistemas de poder los convencen de que la crueldad está justificada. Es un progreso.